Buenos días a todos mis amigos. Hoy quiero hablar sobre un tema que me lo han pedido tanto a lo interno de Nicaragua como también mis amigos del exilio. Y es hablar sobre la situación por la que está atravesando actualmente Nicaragua. Mi visión de lo que está sucediendo es que yo veo los estertores de la tiranía, de la dictadura de Daniel Ortega. Después del reciente fraude electoral en Nicaragua, la tiranía de Daniel Ortega se ha fragmentado, no se ha fortalecido con esas 100 alcaldías o 150 alcaldías que se robaron, sino que se ha terminado de fraccionar. La suspensión de la casa por cárcel para algunos reos políticos, las manifestaciones antifraude en la costa atlántica, llevar a la cárcel a María Germania Carrión, hija del jefe del ejército, general Javier Carrión, es un asunto grave. No es lo mismo tocar al yerno que tocar a la hija. Las recientes remociones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se suponía que eran fieles a Daniel Ortega, el reconocimiento o el nombramiento del comisionado general Horacio Rocha para reforzar la seguridad de Daniel Ortega, yo lo veo más bien como un punto de debilidad de la dictadura. La persecución religiosa, la migración masiva del pueblo de Nicaragua. En esa migración están incluidos los paramilitares asesinos plenamente identificados, los verdugos de la masacre de abril del 2018. Huyen de Nicaragua y saben que Ortega los utilizó y los dejó varados a la orilla del camino, a la orilla del basurero de la historia, algunos sin empleo, pero bien manchadas las manos de sangre del pueblo nicaragüense. Caso mejor representativo de esta crisis del paramilitarismo es el premio al asesino confeso, el chino Enoch, que hoy en día está pagando una larga condena de cárcel por confrontar la indiferencia de Ortega a sus reclamos, al reclamo no solamente para él, sino para todo el paramilitarismo. Os aseguro que una nueva rebelión en Nicaragua, los paramilitares sandinistas prefieren huir de Ortega y su tiranía que volver a manchar sus manos de sangre por la tiranía de Ortega. Las recientes declaraciones de Ortega contra el gobierno y pueblo de Costa Rica de albergar a terroristas es porque sabe que la oposición se está organizando en Costa Rica contra Ortega, pero es una organización cívica, no es terrorista. Terroristas son el terrorismo de Estado que tiene Ortega en Nicaragua, que incluso tiene a Ortega famoso, como aquel que participó en el asesinato del primer ministro de Italia, Aldo Moro. Esto es un signo de debilidad de Ortega. Los hijos de Ortega, Juan Carlos y Laureano, ya hablan de aspiraciones presidenciales, como buitres que esperan la caída de Daniel Ortega. Es decir, Ortega refuerza su seguridad con el comisionado general Horacio Rocha, por... pero este no es tonto, ni va a pagar con sus huesos por una dictadura fragmentada y débil que da sus últimos estertores. Qué raro que no nombró a aquellos comisionados generales que estuvieron involucrados de lleno en la masacre de abril. ¿O por qué no nombró a este general Glauco Robelo, que fue el encargado de la masacre de Masaya? Nombra al comisionado general Horacio Rocha. Hay algo raro, porque este comisionado general no ha estado involucrado en los últimos años
en ninguna actividad orteguista. La purga de hace unos 3 meses en el ejército, más la cárcel para la hija del general Javier Carrión, fragmenta la fidelidad del ejército de Ortega, del ejército de Nicaragua, que no se va a querer hundir con la débil y fragmentada dictadura de Ortega. La Nicaragua de Ortega y su empobrecimiento, el empobrecimiento de todo el país, no le trae ningún beneficio a las finanzas del Vaticano, sino que asesta un golpe a las finanzas, a la alcancía del Vaticano y su iglesia. Porque las confiscaciones a las propiedades de la Iglesia Católica, a prohibir, digamos, las romerías, a destruir iglesias, incendiar catedrales, confiscar radios, colegios, ONGs. Una cosa es que juegue con el santo, pero otra cosa es que juegue con la limosna. En el exilio hay, es decir, se ha enviado al exilio a sacerdotes y a obispos, y otros están purgando cárcel. ¿Qué podemos hacer ante este panorama que estamos viviendo en Nicaragua? La unidad parece algo bastante difícil de lograr. Sí, muy difícil definitivamente. Porque hasta la fecha nadie quiere la unidad porque hay descalificaciones de un grupo contra otro. Pero yo creo que no todos son, digamos, malos elementos en cada una de las organizaciones. En todas las organizaciones también hay gente honesta. ¿Por qué calificar a los liberales de somocistas o a toda aquella persona que es de izquierda o anda en el MRS como que si fueran, digamos, partícipes de la piñata? No todos participaron en la piñata. Me gustó la respuesta que dio don Enrique Sáenz, que fue presidente del MRS. Le hicieron una pregunta acerca de que por qué no hablaba de la piñata. Bueno, muy sencillo, porque yo no he participado en la piñata, nunca fui piñatero y nunca lo he sido, ni antes ni durante los gobiernos, ni ningún gobierno. Entonces, yo creo que él es una de las personas con quien se puede buscar una alianza. Pero ¿cómo lograr una alianza entre todas las fuerzas vivas de Nicaragua? Digamos, entre liberales, conservadores, socialdemócratas, demócratas cristianos, con movimiento renovador sandinista. Bueno, se oye feo eso, MRS, yo creo que deberían de cambiar el nombre, porque eso verdaderamente trae un mal recuerdo a Nicaragua. Pero definitivamente, aunque sean gente que tengan su ideología, son gente anti-Ortega. ¿Con quiénes podemos hablar? Con aquellos que no hayan sido ni piñateros, que no hayan sido, bueno, no puedo decir ladrones porque ladrones igual que piñateros, son sinónimos. Que no hayan sido, digamos, asesinos, que no hayan participado en crímenes de lesa humanidad. Yo creo que hay personas ahí, buenos elementos. Igualmente hay buenos elementos en todos los partidos políticos, en todas las ideologías. Esta es hora de buscar una alianza de todos los nicaragüenses. La unidad no es posible. Hagamos una tregua entre todos los nicaragüenses, entre todas las diferentes grupos ideológicos. Es necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quiénes son los que están sufriendo? Son los nicaragüenses de escasos recursos que han abandonado todas sus propiedades para huir de Nicaragua en una migración masiva debido a la persecución política que existe en Nicaragua, a la persecución, a la amenaza de todo tipo de llevar a la cárcel o de ser asesinados, y más que Ortega ha soltado a todos los delincuentes, en Nicaragua no hay seguridad ciudadana. Yo creo que es necesario buscar primero una tregua entre nosotros mismos. Yo les pido, les suplico, les ruego, busquemos una tregua hasta que caiga la dictadura de Daniel Ortega. Es necesaria. Hagámoslo por los mártires que han caído en Nicaragua. Hagámoslo todo por todas esas personas que sacrificaron sus vidas en la rebelión del 2018.
Hagámoslo por el exilio, los cientos de miles de nicaragüenses que hoy en día están pasándola muy mal en el exilio. Hagámoslo por los presos políticos, por todos los presos políticos sin excepción, no importa de qué partido, de qué ideología sean, o de qué clase social, todos al final son presos políticos sin excepción. Yo creo que se lo debemos a Nicaragua, porque Ortega está en contra de todo. Todo Nicaragua está en contra de los partidos políticos, contra la clase obrera, contra los estudiantes, está contra los religiosos, contra la fe cristiana. Ortega está contra Nicaragua. Entonces Nicaragua necesita que todas las ideologías, todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, busque una tregua que permita un acercamiento entre todos, pero que sea una tregua hasta sacar a Ortega del poder. Hagámoslo por nosotros mismos, por Nicaragua. Nicaragua lo necesita. No es, digamos, atacándonos a nosotros mismos, atacándonos unos a otros, que vamos a lograr sacar a Ortega. Nicaragua necesita volver a ser república, que fue el sueño por el que dio su vida, por el que se sacrificó el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Nicaragua necesita volver a ser república. Busquemos la tregua que nos permita sacar a Ortega. Miren, lo que está pasando en Nicaragua es increíble. La destitución de magistrados de la Corte Suprema que se suponen que eran de su partido. La persecución, digamos, contra jueces del mismo, es decir, Ortega no hace discriminación contra nadie, él es contra todos. No anda que porque este le sirvió tantos años, Ortega no le importa. Ortega lo que quiere es esclavos que estén a su servicio eternamente y gratuitamente. Ortega lo que quiere es seguir destruyendo a Nicaragua, seguirla saqueando. Sabe que sus días están contados. Ortega sabe que lo que está pasando actualmente, los arreglos para probablemente detener la guerra entre Ucrania y Rusia, va a desviar la atención de los países europeos y de Estados Unidos, de todas las naciones, y la van a enfocar en su fraude electoral, que tuvo hubo una ausencia de más del 80% de la gente que no participó en ese fraude, a pesar de las amenazas en que andaban algunos elementos visitando las casas para decirles a la gente: denos su número de teléfono, mándenos una foto de que ustedes ya votaron. Ser una amenaza directa contra todas las personas, es decir, obligando a los mismos trabajadores del Estado. Cuando ustedes ven a un Ortega hablando al público, obligando a los medios de comunicación a transmitir su mensaje, y vemos de que solamente 70 personas o menos están viendo en directo sus discursos, eso demuestra que nadie lo quiere. Es decir, ¿a dónde están todo el paramilitarismo, todos los empleados del Estado, todas las personas que se suponen son militantes del Frente Sandinista? ¿Por qué no están viendo sus discursos? Porque están hartos de Ortega, quieren salir de su dictadura. Ni los mismos sandinistas lo quieren, no lo quiere nadie, mucho menos el pueblo que ha sido antisandinista. Hagamos esta tregua, se la debemos a Nicaragua, se la debemos a nosotros mismos. No sigamos en esta lucha de unos contra otros, en señalamientos. Ahora, ¿quiénes no quieren esta unidad o esta alianza de todos contra Ortega? Aquellos que viven de eso, los que están muy cómodos, los que verdaderamente no aman a Nicaragua, los que están perdidos en el pasado. No, busquemos el presente con rumbo a un futuro mejor para nuestro pueblo, para nuestra Nicaragua. No seamos la vergüenza de tener una dictadura. Seamos ejemplo de lucha para lograr la democracia, como siempre ha sido la idiosincrasia del pueblo nicaragüense. Luchar hasta derrotar todas las dictaduras. Hemos sido un pueblo que no hemos permitido ninguna dictadura porque a todas las hemos votado. ¿Por qué no volver a votar a Ortega si ya lo logramos en los 80? Hay mucha gente que estuvo con Ortega, hoy ya no están. Si pensamos en revanchismo de unos contra otros,
no vamos a sacar a Ortega. El ejemplo más claro, que los sandinistas lo saben, de que cuando el sandinismo llegó al poder en los 80 tomó revanchismo contra todo el mundo. ¿Y qué lograron? Que toda la gente se armara en una contrarrevolución contra Ortega, contra el sandinismo. Ese error no lo repitamos. Busquemos cómo lograr una unidad sin revanchismo. Busquemos una tregua entre nosotros mismos para lograr esta alianza y este acercamiento, esta plática entre todos, porque todos estamos contra Ortega. Os saludo, Franklin Sequeira Argeñal, escritor centroamericano de Nicaragua. Pueblo de Nicaragua, os ruego, os suplico, unámonos contra Ortega. Saludos y muy buenos días.